por la Libertad Chile, y el día de hoy tenemos a un invitado que nos acompaña desde España, Eduardo, que nos hablará de la obra de Elinor Ostrom, en particular acerca de las instituciones. Adelante, Eduardo. ¿Podemos ya empezar? Pues bueno, en primer lugar quería deciros que para mí es un placer el poder estar aquí con ustedes para poder hablar de la obra de una mujer muy singular y brillante que ha escrito la que a mi entender es, junto a los economistas de la conducta, una de las obras que ha logrado que las ciencias políticas y la economía lleguen a la mayoría de edad y puedan hacer descripciones fieles de los problemas a los que nos enfrentamos y previsiones sobre los efectos de las diferentes políticas públicas que se pueden aplicar. De hecho, la obra de Ostrom responde a varias finalidades que ella describe a lo largo de toda su obra y que en buena medida están relacionadas con su experiencia vital. Elinor Ostrom nace en la década de los 30. Sabemos de que la década de los 30 en los Estados Unidos fue muy dura por los efectos de la Gran Depresión, en un hogar muy pobre. Ella pasó por muchas penurias económicas y junto a su madre tuvieron que alimentarse en muchos momentos de lo que ellas mismas conseguían cultivar. Pese a esto, fue muy bien educada, obtuvo su título de Ciencias Políticas y sus títulos de posgrado en la UCLA, y allí, en uno de los seminarios a los que acudió mientras que hacía su doctorado, conoce al que sería en el futuro su marido, Vincent Ostrom, de quien, por cierto, tomaría el apellido, porque su nombre de soltera era Elinor Claire Avan. Ya casados, se desplazan a Bloomington, en Indiana, y tras conseguir una cátedra sobre análisis de políticas públicas, participa en multitud de investigaciones junto a una cantidad de intelectuales sensacional y de muchos campos. Y todos ellos terminan formando el taller de teoría política, que sirve para presentar una evidencia aplastante contra muchas de las ideas que se consideraban verdades indiscutibles en las ciencias políticas y en la economía. Aunque no me gustaría adelantar mucho todavía de su pensamiento, sí que debo apuntar que para que se entienda lo que voy a explicar ahora, Ostrom descubre que ninguna de las formas estándar de la economía de las ciencias políticas hasta entonces eran útiles para resolver los dilemas sociales. En la investigación que llevó a cabo, junto a distintos patrulleros policiales, que ojo, esto duró 15 años, descubrió que ni la contratación de más policías resolvía los problemas, como la delincuencia, y además entendió que un exceso en este sentido podría ayudar a dar el paso hacia sistemas totalitarios. Pero tampoco servían los sistemas que proponían privatizar la policía y dejar todo en manos de la seguridad privada. Ninguno de los dos modos polares servían para solucionar los problemas a los que se enfrentaba la sociedad en este sentido. Precisamente por la necesidad de ir mucho más allá de las propuestas clásicas, cargadas de mucha ideología, es por lo que Ostrom va a confiar en aplicar el método científico en toda su extensión a estas problemáticas. Y esto supone observación, supone medición e incluso experimentación en laboratorio cuando no existe otra forma de adquirir los conocimientos y los datos necesarios. Por fortuna para el liberalismo, la obra de Elinor Ostrom, dentro del nuevo institucionalismo, y de Thaler, Kahneman y Schiller dentro de lo que es la economía de la conducta, pudieron ofrecer respuestas gracias a usar el método científico que otros autores como Hayek, Friedman o Robert Lucas en su día no pudieron. De hecho, cuando muchos intelectuales empiezan a interesarse por la obra de estos autores, es a raíz de los tremendos fracasos que las ideas que ellos propugnaban tuvieron en buena parte de África, en la India, en China o en la recién nacida Rusia tras la disolución de la URSS. Por citar solo dos de estos ejemplos, tenemos el fracaso que se vivió en China a la hora de privatizar el sistema sanitario a finales de la década de los 80, que tuvo que ser rápidamente revertida porque muchas enfermedades contagiosas empezaron a propagarse con mucha rapidez por el territorio. Y bueno, tal vez el que sea el ejemplo más sangrante para estas ideas liberales muy radicales. Bueno, de un liberalismo tan extremo que son casi más libertarias que liberales, tenemos el caso de Rusia.
¿Cómo es posible que en un país en el que se aplican todas las propuestas de Milton Friedman a favor de privatizar absolutamente todo, de regularizar todos los mercados, a lo que lleve sea a que termine tomando el poder una mafia que estaba compuesta por los antiguos agentes de los servicios secretos rusos, que por cierto, Putin viene de ahí, o sea, hasta el día de hoy se viven los efectos, y por lo tanto fue un fracaso total y absoluto. Bueno, según el paradigma dominante, esto no pudo pasar. O sea, es un hecho que no llegaron a entender, e incluso aquellas personas que siguen escribiéndose de forma fiel a lo que dicen estos autores siguen sin entender. Era imposible que un mercado de este tipo funcionara mal. De hecho, y pese a la evidencia que es concluyente al respecto, muchos pseudointelectuales siguen manteniendo que hubieron ciertas restricciones al mercado que podrían llegar a explicar el fracaso de lo que pasó en Rusia. Bueno, ¿cuál es la base de este pensamiento que he ido perfilando hasta ahora y que sostiene que los mercados son eficientes y llegan a dar el mejor resultado a largo plazo? Pues este modelo está basado en un agente que se conoce como el Homo economicus. ¿Y qué tiene de particular el Homo economicus? Bueno, el principal rasgo del Homo economicus es que es ultra racional. El Homo economicus tomaría sus decisiones tras analizar costes y beneficios de cualquier actividad que vaya a realizar, y movido siempre por el egoísmo. Bajo esta idea, para el Homo economicus no tiene sentido endeudarse para comprarse un Ferrari si se puede comprar un coche, digamos, más corriente como puede ser un Ford Focus. Nunca se comería una grasienta hamburguesa por carecer de racionalidad del comer alimentos malos para la salud, y nunca se gastará mucho dinero en una cena para intentar impresionar a la que pueda ser su futura pareja. Como vamos viendo, el comportamiento del Homo economicus poco tiene que ver con el de el hombre, y cuando digo hombre me refiero obviamente a hombre y mujer, reales. Nosotros, todos, en algún momento nos hemos endeudado de más para darnos un capricho, solemos comer alimentos que son poco sanos y además solemos gastar mucho dinero e impresionar a nuestros semejantes. Este modelo, por cierto, era un fiel reflejo de una idea que ya se sabe que es totalmente absurda, de Dawkins, que él explicó con cierto detalle en un libro que se llama El gen egoísta, y que dominó buena parte del pensamiento evolucionista durante la década de los 80, en la década de los 90. Y se fundamenta en una mezcla de egoísmo y utilitarismo. Básicamente, lo que ve es que nuestros congéneres pueden llegar a ser herramientas de nuestra felicidad para este tipo de modelo de agente racional. Bueno, pues esta agente racional se encuentra detrás de las teorías de premios Nobel como Mancur Olson, como Kenneth Arrow o como el mismísimo Milton Friedman. Su máxima expresión teórica fue el desarrollo, ya citado por Olson y especialmente por Harding, del dilema de los comunes. Para los que no estén familiarizados con lo que quiere decir este dilema, a qué se refiere, piense usted en un gran pasto en el que muchos ganaderos llevan a sus vacas a pastar. Teniendo en cuenta de que ese pasto les pertenece a todos en común, sería racional, según estos pensadores, el que cada uno de los ganaderos fuera añadiendo cada vez más vacas hasta que llegue el momento en el que acabarían con el recurso de uso común. Finalmente, quedaría devastado. Por eso, a este dilema se le llama la tragedia de los comunes. Pero bueno, ya hemos visto que ese comportamiento racional, por lo menos racional en el corto plazo, no coincide con el del hombre real. El hombre real tiene un comportamiento bastante diferente y tal vez pueda explicar ese comportamiento diferente el fracaso de estas ideas que hemos visto, especialmente en la segunda mitad de los 90, y que aupó a la presidencia de varios países muy importantes, a representantes de lo que se conoció como la tercera vía, que sería aquella que no se quería ni teñir de las ideas liberales que habían fracasado
en China, en lo referente a lo sanitario, por supuesto, en la India, que se habían aplicado en buena parte de África, que se había aplicado en Rusia, pero tampoco quería que se les confundieran con los marxistas. Ejemplos de este tipo de representantes políticos fueron en el Reino Unido tenemos a Tony Blair, en Alemania a Gerhard Schröder y en los Estados Unidos a Bill Clinton. Bueno, voy a intentar compartiros una diapositiva para hacer más fácil el poder seguir el pensamiento de Elinor Ostrom a partir de ahora. Bien, ¿la tenéis en pantalla? Sí, Eduardo. Perfecto. Bueno, como veis, aquí se nos va a dar una explicación, o sea, Elinor Ostrom se pregunta cómo es posible que los mercados no puedan aspirar a llegar a la competencia perfecta. Como hemos visto, el hombre normal, no un modelo racional, ninguno puede hacerle frente a algunos de los desafíos que los modelos de competencia perfecta presuponen que deberían enfrentar. Uno de esos elementos es la información perfecta. Se supone que los agentes en un mercado que vaya a llegar a ese óptimo deberían de tener toda la información que esté disponible para poder tomar una decisión adecuada. Sin embargo, sabíamos desde hacía ya muchísimo tiempo, pero nadie se había atrevido a hacer esta proposición desde la psicología a la economía, que este modelo era simple y llanamente inviable. El primer paso que se dio para intentar romper con esa idea se debe al premio Nobel Herbert Simon, que propone abandonar esta idea de racionalidad perfecta por una de racionalidad completa. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Según la idea de Herbert Simon, no necesitamos tener toda la información, sino información adecuada para poder tomar buenas decisiones. Sin embargo, la idea de Simon, curiosamente, encuentra una superación en el premio Nobel que lo gana el año siguiente, que es Danny Kahneman, que él no es economista, él es psicólogo. Y que luego continúan todos los economistas de la conducta, entre los que caben destacar a Richard Thaler, a Bob Shiller. Y aunque Elinor Ostrom no sea en puridad hablando una economista de la conducta, sí toma para su modelo del nuevo institucionalismo muchas de las herramientas de la economía de la conducta. Bien, ¿qué nos dicen los economistas de la conducta? La idea de una racionalidad perfecta es simple y llanamente absurda. La idea de una racionalidad completa, como proponía Herbert Simon, se acerca un poquito más a lo que se podría parecer al comportamiento normal de las personas, pero en realidad, cuando todos nos enfrentamos a grandes dificultades, ni siquiera vamos buscando toda la información que nos pueda dar una visión amplia y de conjunto de una materia, porque también sería muy extenso, sería muy difícil obtenerla. Entonces, lo que tendemos a hacer todos es utilizar heurísticas, que son modelos que nos permiten entender, reduciendo mucho la realidad, y en base a los mismos, emitimos nuestros juicios. ¿Cuál es el problema? Que toda heurística, al ser una reducción de la información real que tenemos delante, contiene también sesgos. Y un sesgo, obviamente, hará que nuestra decisión nunca pueda llegar a ser óptima. Por lo tanto, esta revolución, este cambio tan enorme que supone abandonar un modelo ideal por un modelo real, nos permite empezar ya de una vez a medir con herramientas científicas el comportamiento real de los agentes y lo que podemos esperar de ellos. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué ocurre? Que es que cuando se empezó a andar en este camino, se vino a descubrir que en realidad teníamos un problema no solo por parte de los agentes, sino por parte de la estructura de los mercados. La obra de Armen Alchian, que es un economista muy recomendable de leer, básicamente sostiene que según vayan llegando los mercados al óptimo teórico, solamente van a poder sobrevivir dentro del mismo aquellos agentes que muestren un comportamiento más egoísta. ¿Qué ocurre? Que en realidad los experimentos de una psicóloga llamada Kathleen Voss nos vienen a mostrar que cuando las personas son sometidas al priming, para aquellos que no sepan qué es el priming es cuando te encuentras sometido a algún tipo de influencia que te permite limitar tu pensamiento y centrarlo en base al mismo. Por ejemplo, para que podáis entenderlo, una idea del priming es cuando estáis sometidos a una publicidad que os exhorta a hacer algo. Por ejemplo,
Imaginaos que os encontráis un cartel con alguien, con una Coca-Cola en la que dice sacia tu sed. Si estás sediento, es muy probable que si te vas a comprar un refresco, el refresco que eliges sea Coca-Cola. Del mismo modo, se puede conseguir que las personas estén sometidos al priming ante distintos estímulos y diferentes ideas. Cuando a las personas se les somete al priming pensando en el dinero, resulta de que muestran un comportamiento muchísimo más egoísta, muchísimo menos colaborador, pero bueno, esto lo veremos un poquito más adelante. Resulta curioso, sin embargo, que cuando los distintos neurólogos decidieron comprobar qué ocurre, o sea, qué circuitos cerebrales se activan en los comportamientos egoístas y en los comportamientos cooperativos, descubren que solamente en los comportamientos cooperativos se activan las partes que se encargan de gestionar el placer, que son el cuerpo estriado ventral y la corteza órbitofrontal. Lo que vendría a demostrar de que nosotros en realidad estamos programados para cooperar. Y por eso, cuando cooperamos, sentimos una sensación de placer, especialmente si sentimos que las personas con las que vamos a cooperar son merecedoras de ello. Este es el motivo, o sea, el empezar a pensar en esta gente que tiene unas cualidades biológicas y el empezar a pensar a partir de ellas, que ha llevado a un premio Nobel como Amartya Sen a decir que aquellos que defienden el modelo de la gente racional en realidad deberían rebautizarlo por el modelo del estúpido racional. Al final de la diapositiva os he dejado de dónde están tomados los experimentos, por si los queréis comprobar, porque sé que esto puede llegar a resultar para muchas personas, sobre todo que han venido formándose en facultades de economía del mundo hispanoparlante, les puede llegar a resultar muy chocante y, sin embargo, estamos hablando de experimentos y de evidencia que a día de hoy, dentro del mundo de lo que se conoce como neuroeconomía, de la economía de la conducta, de la sociobiología y demás conocimientos que comparten gran parte de su saber, pues dan por hecho. Esto, sin embargo, no se debe entender de que es una especie de condena, un rechazo de los mercados. En realidad, lo que Elinor Ostrom, y lo veremos en una diapositiva un poco más adelante, viene a descubrir es que solamente para un determinado tipo de bienes, el actuar de esa manera, o sea, movidos en una mezcla entre cooperación y egoísmo, puede dar en realidad un buen resultado, y es cuando hablamos de las mercancías. Pero había dicho antes que habían descubierto de que el mercado tenía también una serie de taras a nivel estructural. Esto lo vinieron a demostrar dos famosos economistas, bueno, por lo menos famosos dentro del mundillo económico, llamados Bode y Sander, que en un experimento muy novedoso en el que utilizaron inteligencias artificiales, demostraron que cuando estas no estaban entrenadas, es decir, el sistema era básicamente bastante tonto, cuando se le hacía interactuar junto a las personas dentro de un mercado en el que ninguno de ellos conocía muy bien los bienes con los que estaba negociando, después de una serie de rondas se empezaba a acercar a el óptimo. ¿Qué ocurre? Que para llegar a el óptimo no se podía utilizar cualquier tipo de mercado. Si dejábamos el mercado totalmente desregulado, sin normas, no llegaban al óptimo nunca. Siempre se quedaban en subóptimos. Sin embargo, cuando el mercado tenía 7 reglas y estas reglas se cumplían, el entorno de las interacciones hacía de que la propia dinámica del mercado se volviera más racional. Por lo tanto, la evidencia limita la eficacia de estos mercados que hemos hablado y que consideran bajo ideas bastante pretéritas que la desregulación y la liberalización total es la mejor forma de obtener un resultado racional del mercado. Y no solamente los economistas de los que hemos hablado lo han demostrado, sino otros muchos, como los premios Nobel Angus Deaton o los del año 2019, Banerjee y Dufour, que lo obtuvieron con Kremer, y que han mostrado, en el caso de estos dos últimos, experimentalmente, que lo peor que se le podría ofrecer precisamente a las personas que se encuentran en dificultades, es decir, a los pobres, son precisamente mercados totalmente desregulados. Bueno, aquí vamos a hacerle frente a cuáles fueron esas reglas que, según Bode y Sander, son las necesarias para que un mercado pueda operar
con tendencia a la eficacia. En primer lugar, tiene que existir comercio voluntario entre las partes. En segundo lugar, los contratos tienen que ser vinculantes. En tercer lugar, tiene que haber prioridad de los precios, es decir, la puja más alta prevalece sobre las más reducidas. Tiene que existir una regla de acumulación, es decir, las pujas se ejecutan después de haber recibido todas las ofertas. Tiene que existir reglas de doble subasta e incluso de más subastas, es decir, los compradores pueden ir pujando tantas veces como sea necesario hasta que uno llegue a la puja más alta y sea el que obtenga el bien. Por supuesto, tienen que haber rondas múltiples, como mencionábamos antes, y las pujas y las ofertas deben ser públicas. Por supuesto, todos estos suponen elementos que a día de hoy, en gran medida, no se encuentran en los mercados, y por eso mismo los óptimos, de los que hablan Gody y Sander, siento repetir, dentro de un tipo de bienes muy particular, que son las mercancías, no lo llegamos a ver. Bueno, permitidme que quite ahora mismo la diapositiva para continuar con la exposición. Muy bien, pues antes de entrar a explicar a un nivel técnico por qué se equivocaron, y retomando ahora la idea de los pensadores de los que hemos hablado, de Hayek, de Friedman, de Robert Lucas, de Olson, de Kenneth Arrow, es necesario dar un pequeño paso lateral para explicar algo que no es injusto decir que la economía, bueno, muchos economistas pecan de ello, y que estos economistas se encontraban, a raíz de lo que voy a comentar ahora mismo, en un estadio que era casi precientífico, no era científico en toda su extensión, y lo puede comprobar cualquiera leyendo simplemente la obra, cualquier cosa que haya escrito Hayek, por ejemplo, con lo que ha podido escribir Robert Shiller, ¿no? Y la cuestión es que existe, tanto dentro de la economía como de las ciencias políticas, una gran diferencia entre lo que es la economía basada en las ideas, es decir, la ideal o normativa, y la real o la empírica. La propia palabra ideal nos remite a las ideas, es decir, nosotros tenemos que utilizar elementos que bajo procesos de abstracción nos permitan sacar premisas que en teoría son ciertas y que nos lleven a conclusiones ciertas. ¿Cuál es el problema que tiene la economía muy ideal? Pues que la herramienta que tiene de más utilidad a su alcance es la racionalidad. Es decir, la racionalidad es la que permite, en teoría, desechar algunas ideas y aceptar otras. Para que nos entendamos, por ejemplo, Hayek, en su teoría de los ciclos económicos, sostiene que las teorías deben ser siempre presentadas siguiendo un gran rigor lógico que se va a aceptar que es cierto, no estará sometido a comprobación por los datos, pues los mismos no pueden llegar a contradecir ni a validar un razonamiento que está a un nivel de abstracción superior. Y bueno, esto es algo que también está presente en la obra de Friedman y que nos viene a demostrar cuál es su método. Su método es deductivo, de las premisas sacan conclusiones. El modelo, el padre de este ideal de pensamiento, obviamente mucho más vetusto, fue Platón. Platón fue el primero que dijo de que las únicas verdades se pueden llegar a obtener del mundo de las ideas, de las formas puras. A día de hoy, obviamente, y no hablo solamente de la idea de Platón, sino de este método, está absolutamente rechazado por la comunidad académica porque nos lleva a errores sensacionales y a una incapacidad manifiesta de poder refinar las premisas con las que estos autores trabajan. Por ese mismo motivo es por lo que llegaron muchas veces a callejones sin salidas y no entendían en qué fracasaban. Pensaban que siempre había un motivo, siempre se podía desregular más, y si no, siempre se le puede echar la culpa a las personas, a que son irracionales, porque ¿cómo puede estar una idea equivocada? Bueno, en realidad, si hay algo que la historia de las ideas nos ha enseñado es que, del mismo modo que Platón estuvo equivocado, y estos autores también lo han estado, existieron otros que entendieron que es mucho mejor no sacralizar el método, sino antes bien ser flexibles a la hora de intentar entender la realidad. Siguiendo ahora la cronología inversa, el autor que se hizo eco de esta forma de pensar, que era eminentemente inductiva, fue Aristóteles. Aristóteles, en lugar de crear una teoría general de la política,
en base a sus ideas, lo que hizo fue observar a 167 comunidades diferentes y de ahí el conocimiento de la propia observación, de la propia experimentación, con obviamente las limitaciones que tenía en aquella época, de ahí sacó sus propias conclusiones. Y en la ciencia actual existen, o sea, se utilizan ambas herramientas. Como he comentado, se considera absolutamente peligroso sacralizar el método. Lo importante es conseguir que las hipótesis que se vayan a presentar tengan, o sea, sean lo suficientemente fuertes como para poder sobrevivir la contrastación empírica, y si para eso es necesario deducir o inducir, da absolutamente igual. Se puede trabajar con ambos métodos y se pueden conseguir excelentes resultados. Pero bueno, yo sé que cualquier ejemplo real siempre va a ser mucho más instructivo que una exposición y vamos a entrar un poco en ella. Pero permitidme antes beber un poco de agua. Y para ver ejemplos concretos y poder empatar con el pensamiento de Elinor Ostrom, vamos a ver qué nos demuestra la ciencia sobre la tragedia de los comunes. Recordemos que según esta idea, la de la tragedia de los comunes, todo bien común sería sobreexplotado. Siempre y solo privatizándolo se podría garantizar que no fuera sobreexplotado. Bueno, permitidme el apunte. A día de hoy ya se sabe que incluso privatizándolo hay muchas posibilidades de que sea sobreexplotado. Lo que vino a descubrir Ostrom y sus colegas fue que la evidencia contraria a la misma era inmensa. Y lo documentaron en miles de pesquerías, explotaciones forestales, agrarias y muchas otras, como los recursos hídricos. Con esto en mente, nos podemos pasar a preguntar por qué fallaron los racionalistas y los defensores de los modelos de competencia perfecta, y la explicación, resumiéndola lo justo y necesario para hacerla entendible, es que erraron en dos aspectos. El primero de ellos es creer que todo bien solo llega a tener un desempeño eficiente si se trata como mercancía. Por eso defienden privatizarlo. Lo que Ostrom hace es presentarnos 4 tipos diferentes de categorizar los bienes y así ver qué tipo de acción permite un uso racional de los mismos y en qué se diferencian de los temas. Dejadme poneros una diapositiva para que lo podáis ver. Bien, ¿veis la diapositiva ahora mismo? Bueno, sí, Eduardo. Sí. Perfecto. Bueno, como veis, tenemos aquí una matriz de 2×2. Vemos que existe 2 elementos que van a ser los que van a darle las distintas cualidades a los bienes. Tenemos el elemento de la exclusión. La exclusión se refiere a si es posible que algunas personas no pasen a disfrutar de los bienes, y de otra parte tenemos el elemento de la rivalidad o la sustracción de los mismos bienes. ¿Qué quiere decir este último concepto? Aquellos bienes que tienen una sustracción alta, quiere decir que cuando alguien disfruta de ellos, no puede disfrutar otro del mismo bien. Sin embargo, si es baja, resulta de que no ocurre lo mismo. Por poner un ejemplo, de los 4 que tenemos aquí, si un bien tiene una sustracción alta y una exclusión alta, son bienes privados o bienes de mercancía. Estos son a los bienes a los que se refieren los racionalistas. El modelo totalmente opuesto son el de aquellos bienes cuya sustracción es baja y cuya exclusión es difícil. ¿Cuál es el ejemplo de uno de estos bienes? Pues el sol. Que yo disfrute tomando el sol en la terraza de mi casa no impide que otros vecinos lo hagan y que el resto del mundo, claro, en las partes del planeta en el que en ese momento estén soleados, pues resulta de que puedan disfrutar del sol. Los otros 2 bienes que vemos que terminan de cumplir con este recuadro son los bienes de club, que son aquellos en los que la sustracción es baja, pero la exclusión es fácil. Por ejemplo, ¿con cuáles? Si vosotros os apuntáis a un club de natación, es muy probable que se permita que a los mismos solamente accedan aquellos que están dispuestos a pagar la cuota. Pero claro, que yo disfrute de ese club de natación no impide que otras personas, que también forman parte de ese club, disfruten de ese club de natación. Y por último, y aposta he dejado para el final, tenemos los recursos de uso común, que son los bienes comunes de los que venimos hablando.
Si os fijáis, estos bienes se caracterizan porque la sustracción es alta y la exclusión, por contra, es difícil. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaos un recurso forestal, un gran bosque. La madera que se tale no la va a poder disfrutar nadie más que aquel que la ha talado. Y es cuando el área es muy grande, es muy difícil evitar que las personas, sobre todo los oportunistas, aprovechen estos bienes para explotarlos. Bien, dejemos de momento las diapositivas y volvamos a la materia. Bueno, pues cada uno de estos bienes que acabamos de ver tienen una forma muy diferente de conseguir que su uso sea el óptimo. No tiene el mismo óptimo la mercancía que los bienes de club, que los bienes comunes y que los bienes públicos. No os preocupéis, dentro de unos momentos entraremos un poco más en profundidad. El segundo de los elementos en los que fallaron los racionalistas es que se equivocaron gravemente en insistir en la idea, por cierto, sin ningún sustento empírico, de que el mercado llegaría al equilibrio a largo plazo, tal como hemos visto en las 4 diapositivas anteriores. Elinor Ostrom descubre, al recopilar los trabajos de laboratorio de economistas como Frey y Ernst Fehr, además de los que ella llevó adelante con su equipo, que existía un patrón casi repetido en la buena gestión de los gobiernos comunes. Ella, en su obra pionera, El gobierno de los comunes, que está escrita en 1990, intuye que hay 7 elementos que son los que consiguen que esos bienes comunes no sean sobreexplotados. ¿Y qué ocurre? Que para bien o para mal, si quieres aplicar el método científico, vas a necesitar mucho tiempo para demostrar que una intuición en realidad tiene algún tipo de fundamento o no la tiene. Resulta que esta intuición que tuvo Elinor Ostrom requirió casi 15 años de investigación que la llevaron a cabo no solamente ella, sino otros muchos economistas, no solamente del taller que tanto ella como Vincent Ostrom patrocinaban, sino de buena parte del mundo. Y, en fin, para poder hacer un poco más fácil y comprensible cuáles son estas reglas, os voy a poner una nueva diapositiva. La última, os lo aseguro. Son estas 7 reglas. Como vemos, en primer lugar tenemos la regla de posición. ¿Qué quiere decir una regla de posición? Bueno, como en un bien común no es un bien de un único agente, sino que varios agentes están actuando sobre ese mismo bien, cada uno debe tener unas determinadas actividades, unos determinados comportamientos que son los aceptados y otros que son los rechazados. Dependiendo de la posición que ocupemos, serán unos o serán otros. En segundo lugar, nos hacen falta reglas de frontera, que son las que diferencian quién está dentro, o sea, quién puede hacer uso del bien común y quién está fuera. En tercer lugar, tenemos las reglas de elección. ¿Qué quiere decir las reglas de elección? En muchos casos puede ser necesario que un determinado número de comuneros puedan representar los intereses en común de todos ellos ante burócratas, ante funcionarios, ante otras personas que están deseosas de participar de la explotación de esos bienes comunes y necesitan que esas personas puedan representarlos. A esto nos referimos con las reglas de elección. En cuarto lugar, tenemos las reglas de agregación. ¿Qué quiere decir las reglas de agregación? Las reglas de agregación quiere decir de que en todos los asuntos relacionados con el bien común es necesario que se tomen decisiones y para bien o para mal tenemos que decidir qué reglas vamos a aplicar para que al final las decisiones sean ejecutivas. Para daros la versión resumida de lo que encuentra Elinor Ostrom en lo que a esto se refiere, la mejor manera de conseguir que funcione la gestión de un bien común es que la regla general, sea la unanimidad. En quinto lugar, tenemos las reglas de información, es decir, qué información debe de tener cada comunero, no tiene por qué ser la misma. Las reglas de pago, y en este punto me gustaría pararme un poco, precisamente por algo de lo que estábamos mencionando al principio en la introducción.
Si recordáis, estábamos hablando de la policía, o sea, cómo resulta de que pueden enfrentarse a los distintos dilemas, a los problemas de la delincuencia, si lo mejor que pueden hacer es contratar más policía, contratar seguridad privada y demás. Bueno, existen dos elementos básicos que son los que pueden explicar que incluso teniendo una policía bastante pequeña, pueda llegar a funcionar muy bien el sistema punitivo del recurso común. ¿Cuáles son? En primer lugar, tiene que ver con que las sanciones tienen que ser racionales en el sentido de que evolucionen, o sea, vayan cada vez convirtiéndose en más gravosas para aquella persona que infringe las normas que han decidido darse, los comuneros o los que vienen del exterior e intentan violar el uso de los bienes comunes, y de otra, tiene que existir una cosa que veremos también un poco más adelante que se llama el monitoreo, es decir, tiene que haber un compromiso de los miembros de la comunidad con los elementos que tengan para sancionar, bien sea una policía o lo que sea, para que pueda funcionar bien. Por lo tanto, Elinor Ostrom lo que encuentra después de pasarse, bueno, más de una década dentro de un coche patrulla acompañando a la policía es que los sistemas que mejor funcionan no son los que tienen más policías, sino los que tienen una red comunitaria que le dice a la policía tal persona está violando tal norma, tal persona pone la música muy alta a partir de esta hora y un largo etcétera. Lo que normalmente se conocería como chivatos se debe de entender más bien como las personas que están intentando luchar para mantener un uso racional de los bienes que compartimos todos en comunidad. Y la última de las reglas que menciona Elinor Ostrom es la regla de alcance. Para que nos entendamos, porque esta tal vez es la más difícil de entender, es aquella que permite que el equilibrio entre las otras 6 reglas y las metas encajen de alguna manera. Este último punto les resultará muy fácil de entender a aquellas personas que traten con algoritmos de forma general. Es como si fuera una especie de parámetro que se puede reescribir para conseguir que el óptimo entre el resto de parámetros y lo que nosotros esperamos obtener a la salida del mismo sea eficiente. Bien, permitidme que quite ya esta diapositiva y continuemos con el tema. Bien, pese a que acabamos de ver estas normas en una obra posterior de Ostrom llamada Comprender la diversidad institucional, y ojo, pese a seguir sosteniendo estas 7 reglas, Ostrom insiste en que pueden no darse todas y aún así llegar a funcionar bien la gestión de los bienes comunes. Pero si la mayoría no está presente, la viabilidad de los mismos es bastante poca. Por tomar algunos de ellos, especialmente notables, y por cierto, malentendidos, a veces con mucha mala fe, hablemos, por ejemplo, de la regla de fronteras. Esta regla de frontera delimita, si recordáis, quién está dentro y quién está fuera. Y han habido personas que, intentando pervertir lo que fue el mensaje que Elinor Ostrom dejó y que era bastante claro y taxativo, han hecho traducciones de su obra diciendo que Ostrom en realidad estaba hablando de la propiedad privada comunal y por lo tanto la regla de frontera es la propiedad. Bueno, Elinor Ostrom en todos sus libros relacionados con el dilema de los comunes insiste en que las reglas de fronteras son muy variadas. ¿Puede existir una propiedad comunal que sea privada? Por supuesto, por ejemplo, la mayor parte de edificios tienen zonas de uso común, son bienes comunes y es un bien privativo de los comuneros. Pero existen tantos otros en los que no es así. En muchos casos las reglas de frontera las marcan el que formes parte de una etnia, el que formes parte de un determinado territorio geográfico y un largo etcétera. De hecho, y para poner en evidencia que, bueno, que esta manipulación de las ideas de Ostrom, que viene en gran medida por círculos libertarios, es falsa, me gustaría mencionar un caso del que ella se hace eco de unos apropiadores de recursos comunes ilícitos, es decir, no tenían licencia, las pesquerías de Bengala. Y sin embargo se les siguen considerando una parte totalmente aceptable dentro del recurso de uso común, porque aunque no tenían la licencia, todos los que tenían la licencia aceptaban, cooperaban porque les ayudaban en muy buena medida a que no existiera un exceso de peces. Este elemento, aunque pueda parecer un tanto extraño,
ha sido, pues desgraciadamente se ha insistido demasiado intentando manipular el alcance, el límite de cuáles pueden ser los bienes comunes. Muchas personas, también desde círculos principalmente libertarios o liberales radicales, han dicho que el límite también, en lo que se refiere tanto de frontera como de agregación, se encuentra en un número muy pequeño, porque de lo contrario sería imposible hacer una gestión racional de los bienes comunes. Bueno, Elinor Ostrom dio varias charlas, por suerte que además han quedado registradas, aparte de sus papers y de sus libros, que son de acceso al público general y podéis comprobar vosotros mismos si lo que yo os digo es correcto. Ella en YouTube tiene, por ejemplo, una conferencia que da en la UNAM acerca del cambio climático y lo trata como un bien común. De hecho, cita la tragedia de los comunes como el modelo opuesto a su idea. Obviamente, el problema del cambio climático es un problema global, por lo tanto, su modelo no se aplica solamente a grupos relativamente pequeños de personas. Pero además es que si cogéis su obra, prácticamente cualquiera de sus libros, y no os hace falta ni siquiera leerlos, solamente pasaos, echad un ojo al índice, veréis de que dedica gran parte del mismo a los dilemas de corte constitucional y a los organismos supranacionales, como por ejemplo Naciones Unidas, con la que, por cierto, ella en cuestiones de medio ambiente durante un determinado periodo de tiempo, pues colaboró. En suma, lo que nosotros tenemos es que los bienes comunes pueden encontrar una gestión a diferentes niveles. Pero claro, para poder encontrar gestión a diferentes niveles, tienen que existir instituciones que permitan que podamos ir escalando desde aquellos ámbitos en los que las relaciones son cara a cara. Antes hablábamos, por ejemplo, de pesquerías, en las que en algunos de los casos que ella estudió habían pocos, menos de una veintena de componentes. En otros casos se estudiaron bosques que tenían más de 50 apropiadores y así siguiendo hasta llegar al ámbito mundial. ¿Qué nos permite analizar todos estos diferentes casos y además aquellos casos en los que se encuentran anidados? Pues es un concepto que crea Elinor Ostrom y que se llama policentrismo. El policentrismo a lo que hace alusión es a la existencia de distintos centros y tomas de decisiones de poder que permitan, a su vez, el que bien sea un ámbito local, un ámbito regional, un ámbito estatal o incluso un ámbito mucho menor, como puede ser el barrio, resulta de que nos encontramos que existen distintos elementos, distintos individuos que bien pueden representar los intereses de esa comunidad ante los otros núcleos y, a su vez, generar lo que ella conoce como arenas de acción. Claro, esto nos permite entender por qué la posibilidad de ir escalando en los distintos niveles es posible. Pero no todos tienen para Elinor Ostrom la misma importancia. Y esto por algo que ella pudo comprobar. Elinor Ostrom era catedrática de políticas públicas en la Universidad de Indiana y pudo ver durante mucho tiempo una muy mala práctica de muchos de mis colegas politólogos, que era pensar que cuando estudias algo en la universidad, que son normalmente modelos generales, lo vas a poder aplicar a toda situación. Es decir, la misma solución, como antes hablamos, por ejemplo, que proponían los economistas más radicalizados dentro del liberalismo o del libertarismo, que es liberalicemos absolutamente todo, no es bueno porque es una idea general que no tiene en cuenta las diferencias singulares de cada uno de los problemas que tiene que tratar. Y con diferentes, por supuesto, grados de generalización, lo mismo se puede ver en muchas de las políticas que los burócratas proponen, especialmente cuando están lejos de la problemática real. Por eso mismo, Ostrom tiene una especial simpatía por el gobierno local y piensa de que el gobierno local tiene que ser el instrumento político, no que tome las decisiones sobre los grupos que se encarguen de la gestión de los bienes comunes, sino que sean aquellos que se encarguen de permitir y garantizar que estas personas puedan autoorganizarse y tomar sus decisiones. Por lo tanto, el poder político lo está viendo Elinor Ostrom como una especie de escudo ante los posibles impactos que pueda llegar a recibir los
apropiadores de estos bienes comunes. Creo que esto se puede entender muy bien si imaginamos situaciones que, por ejemplo, se han dado en el Amazonas, en el que teníamos tribus indígenas que gestionaban impresionantemente bien los bienes comunes y han visto cómo se les echaba de los mismos para traer una empresa maderera y, por supuesto, arrasar por todos esos bienes. Eso, a ojos de Elinor Ostrom, no es una manera eficiente de hacer las cosas, porque cuando no permitimos que ese ciclo de regeneración permita que esos mismos bienes comunes vuelvan a aparecer a largo plazo, nos encontramos con que el resultado no es eficiente. Por lo tanto, la racionalidad de la que hablábamos antes es cortoplacista y es eficiente en el corto plazo, a largo plazo es ineficiente, y en lo que estaba preocupada Ostrom es de conseguir sistemas que sean eficientes a largo plazo. Precisamente esta idea de policentrismo es la que consigue articular una respuesta al teorema de la imposibilidad de Kenneth Arrow, que lo que sostiene es que va a ser imposible que las preferencias individuales puedan de alguna manera conectar con las preferencias de la comunidad. Resulta de que cuando nos ponemos a mirar los ejemplos reales, nos ponemos a medir el grado de satisfacción que encontramos cuando tomamos las decisiones como individuos, que se van a ver sistemáticamente frustradas si seguimos el modelo de Arrow, porque de ninguna manera van a poder conectar con las de la propia comunidad, resulta que el modelo que nos ofrece Ostrom demuestra, o sea, no teoriza, demuestra que es justo lo opuesto. Cuando permitimos que todas las personas puedan pasar a formar parte de ese proceso de decisiones, resulta de que pueden conectar lo que son sus propios intereses con los intereses ajenos. Recuerda visitar nuestro blog, seguirnos en nuestras redes sociales, así como suscribirte a nuestro canal y activar la campana si quieres que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, puedes invitarme a una caña por medio de PayPal o de Patreon, o bien me puedes ayudar dándole un like al vídeo, comentando y compartiendo con tus amigos y familiares.